que Palestino con el empate clasificaba, que había hecho una buena campaña internacional, que había asegurado una buena diferencia de gol, pero en definitiva termina cayendo como local. Ingresa el Gato Lucero, convierte un gol y dejando en el camino de la Copa Sudamericana este Palestino, que ¿cómo podríamos definir, cómo podríamos clasificar esta eliminación, Felipe? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es un buen día. Definirla como una tristeza enorme, yo creo. Más encima que llegaron todos los de San Lorenzo a molestar a las cuentas sociales de Palestino. Y tuvieron, yo creo, al alcance de la mano por lo que hizo en el segundo tiempo, porque tuvo ese empate varias veces en jugadas importantes. Creo que a rato sometió a Fortaleza, hizo una buena campaña, pero le faltó cerrar esta buena campaña con un punto. No era tan difícil a priori, pero bueno, jugar contra los brasileños, uno pensó que ayer lo conversamos, que iban a llegar más relajados, que iba a ser un equipo que quizás tenía jugadores suplentes, pero puso lo mejor que tiene el técnico post-boda, y fue complejo. Los brasileños te liquean rápidamente cuando tienen una jugada de gol. El primer tanto, como abre el pie el 10 de Fortaleza, Crispín, extraordinario, deja parado al portero Rigamonti, y en el segundo Lucero, que ya sabemos que es suplente de este Fortaleza, lo vimos en Chile que tenía jerarquía, y la primera que tuvo a cobrar. Entonces, esas cosas en una Copa Internacional te pasan la cuenta, y lamentablemente Palestino se queda con las manos vacías, a pesar de hacer un gran campeonato y haber tenido esa chance a ratos de haber... Yo vi que el empate iba a llegar, lo presentía. Bueno, Cuartichoto se la sacaron de la línea una vez, el portero de Fortaleza le sacó un cabezazo a Maxi Salas. Creo que no se puede reprochar nada en ese aspecto Palestino. Pero te deja igual ese sabor amargo de no haber pasado, y es como tantas veces le pasó al fútbol chileno, quedarse con la sensación de triunfo moral solamente. Sí, a mí eso es un poco lo que me incomoda, esto del triunfo moral, porque claro, uno puede decir, en lo ofensivo, Palestino generó, Palestino en la mitad de la cancha disputó el partido, lo peleó, pero te convirtieron dos goles donde te veían mal parado. En el segundo inclusive creo que el arquero hasta pudo hacer algo más, y eso no puede ser. Cuando tú clasificas con el empate, tienes que asegurar una clasificación, tienes que demostrar jerarquía, coopera, manejar el partido, cuando hay que hacer tiempo, tenía una diferencia de gol que era favorable, y finalmente todo se terminó yendo al tacho de la basura. Me complica, creo que esta historia la vemos constantemente en el fútbol chileno. Tan así que la vimos ante el mismo rival la temporada pasada. Claro. Colo-Colo tenía que ganar ante Fortaleza para clasificar en Copa Libertadores, y Fortaleza viene y te mete 4, y también en los primeros minutos del partido ya te estaba ganando el encuentro. Son situaciones que terminan siendo inexplicables, favorables. No sé, ¿qué podría decir de Palestino? Uno, la campaña de Farías en una competencia internacional. Un Farías que es uno de los de más avanzada edad, cuando a veces hablamos de la intensidad, de la presión, de la edad de los jugadores, tal vez uno de los que mejor anduvo en la Copa Sudamericana en Palestino fue Farías, que el mayor, también para sopesar eso, bueno, y encontrando el equilibrio con otros jugadores más jóvenes. Creo que el partido de Bruno Bartichotto, y cada vez que jugó internacionalmente lo hizo de muy buena manera. Es increíble esa pelota que le saca a Brites con la cabeza de la línea, pero me cuesta, yo lo defino como falta de jerarquía, Felipe. Creo que de rendimientos individuales en la cancha, finalmente, por más que era un equipo brasileño, no se terminó mostrando una gran diferencia. Desde la tenencia del balón la tuvo más Palestino, al menos el primer tiempo, me parece que el segundo también. De la cantidad de remates al arco, lo mismo. Como que no existe una gran diferencia futbolística, pero existe una tremenda diferencia de jerarquía, de cuándo hay que reventar la pelota, de cuándo hay que defender en bloque, de cuándo hay que asegurar el gol también. Me parece que eso termina marcando la diferencia, porque esta historia yo la vengo escuchando de los años 80, de que Chile jugó bien y que finalmente terminó perdiendo el partido. El tan famoso jugamos como nunca y perdimos como siempre. Se termina repitiendo en Palestino, y creo que esto se lo tiene que replantear el Vitamina Sánchez, se lo tienen que replantear los jugadores, y creo que es para un análisis más profundo, porque cuando está todo para clasificar no se te puede escapar de las manos. Sí, es que también hubo fallas individuales grandes en Palestino, o no estaban al nivel de este partido. Me parece que, no sé, los laterales, Dylan Zúñiga y Brian Béjar, les costaba sacar un buen centro, menos
pensar que iban a ganar línea de fondo en algún instante. Eso solamente lo hizo por instante Bartichotto, lo hizo Maxi Salas, que hasta la refriega, pero tampoco era el Maxi Salas que uno está acostumbrado a ver en el campeonato nacional, que le gana muchas veces por fuerza, por potencia a los defensores. Entonces, si Bartichotto y Farías fueron puntos altos, incluso rescataría también quizá a Cristian Suárez, Dávila, Cornejo, pero hubo otros como Carrasco que nunca se enchufaron en el partido, como los laterales que te decía, el otro central, César, tampoco anduvo bien, Rigamonti en el segundo gol de Fortaleza también estuvo flojo. Entonces no era un equipo tampoco parejo Palestino en ese aspecto, como para decir, bueno, todos estaban a un alto nivel, lamentablemente se le escapó el triunfo. Creo que para poder pasar en un torneo internacional ante un equipo brasileño necesitas que hayan jugadores a un 100% y que ese 100% sea de la mitad para arriba, y ahí creo que es donde a Palestino le costó en ciertos aspectos poder llevar esa batuta del partido, porque si bien controlaba la pelota, tenía de repente esa posesión, no lo finalizaba bien con unos centros que iban a las manos del portero brasileño, y ahí es cuando se desvanece toda una buena intención en una mala decisión final. Pero hay que quedarse con Farías, que hace rato ya es un gran jugador, y con Bartichotto, que es chileno, que es seleccionado, que demostró internacionalmente tener aptitudes, porque no solamente era un buen delantero, él se dio cuenta que el partido estaba complicado, se retrasó muchas veces. Muchísimo. Y empezó a generar juegos él desde la mitad de la cancha. Realmente se metía casi como un 6, como lo que hacía Marcelo Díaz alguna vez en la selección, y ahí pedía la pelota para empezar a generar fútbol, cuando se dio cuenta que el mediocampo de repente le costaba un poco, porque era Farías y el resto no aportaba mucho más. Cornejo sí lo ayudaba, pero Dávila también fue a chispar. Hay muy bajo, porque Dávila, ¿te acuerdas cuando comenzó el campeonato y que aparecieron algunas etiquetas como que era el de mejor rendimiento en el torneo nacional? En la arena internacional hay que aparecer de otra manera, y justamente cuando es un poco lo que hemos hablado cuántas veces con el Barça respecto a Alexis Sánchez, que cuando juega en la selección chilena y no le llega el balón, se termina retrasando naturalmente, porque necesita sentir el balón en los pies, porque intenta generar algo distinto, y finalmente pierde la referencia en el área, pierde su posición más natural. Ayer cuando Bartichotto hace esto, porque comparto plenamente tu visión, se retrasa muchísimo, es porque está ocupando la posición que tenía que llenar el Misa Dávila, y que el Misa Dávila no apareció en todo el partido. Sí, por eso te digo, ahora, viendo el vaso lleno, es que Bartichotto tiene esas capacidades. Técnicamente el tipo empezó a hacer jugar a Palestino cuando se echó para atrás, cuando se arrebostaba a la derecha y tiraba a la diagonal, también lo hizo bien. De nuevo ha demostrado capacidad. O sea, hay un jugador que puede cumplir más de una función claramente en la cancha, y eso es para observarlo, para aplaudirlo e ir pensando que puede ir creciendo en su carrera. Tampoco es que un juvenil Bartichotto, ya creo que tiene 21, me parece. 22 ya cumplió. Imagínate, pues a los 22 años el Matador Sala está en la Lazio, claro. Pero son comparaciones que nos vienen al lugar, pero es como para retratar que ya está como agarrando fuerza y puede ser importante pensando en el fútbol chileno a un futuro, en un futuro, o sea, un futuro bastante largo, no solamente en estas clasificatorias, sino que si demuestra esa calidad, tenemos un jugador para los próximos 8 o 10 años. Ahora, lo que a mí más me preocupa, y saco a Palestino, es lo que yo te planteaba hace un rato, de cuántas veces hemos visto esta historia, y me quedo con la sensación, porque posterior al partido de Palestino me puse a ver River Plate con The Strongest, y uno termina con el mismo análisis con The Strongest. Oye, jugó bien, le compitió a River, en algún momento lo pudo empatar, pero a la vez cuando veía el partido, al menos yo, siempre tuve la sensación de que River lo iba a ganar. Como que uno ve la diferencia de jerarquía. Y creo que eso es lo que le termina pasando al fútbol chileno. Termina siendo como el fútbol boliviano, termina siendo como el fútbol peruano, y en la instancia decisiva, cuando se tiene que clasificar, y esto es una alerta para lo que viene, hay que jugar de otra manera y hay que mostrar una jerarquía de otra manera, que me parece que también lo hemos hablado respecto a las clasificatorias, que Chile no está para competir con Brasil, que no está para competir con Argentina, que no está para competir con Uruguay, y que hay equipos que te van a ganar, y Ecuador lo hemos metido en ese saco últimamente, y que con el resto hay que arreglársela. Y parece que en las competencias internacionales, donde muchas veces justamente tú estás hablando de un seleccionado y tratamos de ver algunos jugadores que desde nuestra liga puedan aportar a la selección, esa falta de jerarquía existe. Nos terminamos casi emocionando por lo que vimos de un futbolista ayer, pero termina siendo uno. ¿Cómo podemos contagiar al resto para que en estas instancias determinantes, porque al otro que destacamos, Farías, no nació en estas tierras, es argentino, ¿cómo podemos contagiar al resto
o cómo se trabaja esto para que, porque para mí es psicológicamente, en las instancias decisivas el fútbol chileno pueda jugar de otra manera. Sí, yo creo que también lo mató a Palestino el gol de Fortaleza en el primer tiempo. Creo que fue un balde de agua fría muy fuerte porque, bueno, tampoco estaba jugando tan bien Palestino, pero fue a los 15, 20 minutos y ahí se le desarma un poco quizás todo lo que tenía planteado Vitamina Sánchez. Ese primer tiempo de Palestino no creo que tampoco haya sido muy bueno. Uno se queda con el Palestino más del segundo tiempo, que salió ahí con ímpetu a comerse a Fortaleza, pero ya había regalado un tiempo y ya solamente te quedaba 45 minutos para revertir la situación, sabiendo además que San Lorenzo ya venía picando atrás, había empatado el partido al final del primer tiempo, no sé si los jugadores sabían eso o no, pero como que se respiraba que un equipo argentino al venezolano, si le tiene que hacer 4 en un tiempo, se lo hace, o sea, te meten en un arco y te pasan por encima, que fue lo que pasó en el nuevo gasómetro. Y ahí quizás también Palestino empezó a, no sé si los jugadores se habrán enterado de esto o no, pero es lo que sucede en estas situaciones cuando dices, bueno, ya yo no estoy haciendo mi pega, no sé si me estará ayudando en el otro partido el equipo que me puede dar una mano, y de repente también eso te empieza a jugar un poco en contra, pero sí, al fútbol chileno le falta esa jerarquía. Habrá que ver si Ñublense es capaz de hacer algo hoy, Colo-Colo mañana, para seguir sumando equipos en torneos internacionales que acompañan al Audax, que también va a avanzar el repechaje en la Copa Sudamericana, pero te queda esa sensación de que todavía, o sea, no lograste en este año, a pesar de que estuviste ahí y que Audax igual pasó, no llegaste a dar un paso en cuanto a avanzar en la competición internacional mano a mano con el resto de los países. Ahora Ñublense, que lo mencionaba, que juega hoy con Racing como visitante, un Racing clasificado, está tercero, segundo está Flamengo con 8, tiene 5 puntos Ñublense, tendría que ir a ganar como visitante, pero además marcar muchos goles, porque tiene -3, Flamengo tiene +2, me parece que sus opciones van por la Copa Sudamericana. Sí, o sea, hay que ponerle fichita a Flamengo para que no vaya a haber un desastre ahí con el Aucas. Que perdió con el Aucas en el primer partido de Copa Libertadores Flamengo. Entonces hay un antecedente que no es muy positivo. Necesita jugarse toda su chance en Ñublense y ojalá estemos hablando de que Ñublense va a seguir en la arena internacional por lo menos el segundo semestre. Sí, era otro entrenador ahí, no me acuerdo cómo se llama, el que estuvo en los primeros partidos del Flamengo, que perdió todo lo que jugó, era una cosa impresionante. De récord. No, ese era el que ganó, creo, la Copa el año pasado. ¿Sí? Sí, pues sí, llegó otro, el que era del Corinthians al principio de año. Ya perdí el nombre también. Pero perdió todo lo que jugó, el Mundial de Clubes, la Recopa brasileña, la Supercopa brasileña, una cosa así impresionante, donde pisaba Flamengo, perdía. Y habrá que ver si ahí no hace una gracia al Aucas, que sería terrible que sumen en Brasil, porque ahí obligaría quizás a Ñublense a hacer lo mismo, pero bueno, no se imagina que dándose la lógica avanzará al repechaje y después te queda Colo-Colo mañana para que también los chilenos sean representados en la segunda parte de los torneos internacionales, al menos en un partido más, que te da por lo menos la posibilidad de prender la televisión con alguna esperanza. Ya mirar todo desde afuera sería terrible.